Muy bien. Te voy a contar una historia para empezar. Nada más quiero aclarar, si suena que la cuento con coraje, nomás le estoy agregando efecto dramático, ¿ok? No tengo coraje. Pero si suena que la cuento con coraje, es efecto dramático. Cuando estábamos chiquitos, yo me acuerdo muy bien que había una dinámica entre mi hermana, cuyo nombre no voy a mencionar, y yo. Y entonces esta dinámica me causaba mucho enojo, me provocaba mucha ira. Lo que pasaba era esto. Mi hermana quería que yo hiciera algo, que yo le diera algo. Yo le decía no, porque eso es lo que hacemos los hermanos menores. Cuando el hermano mayor viene y te dice haz esto, el hermano menor dice no. ¿Tú qué? Y entonces mi razonamiento era, ¿tú qué me vas a andar diciendo qué hacer? ¿Quién te crees que eres? O sea, a mí, nunca. Tristemente para mí, este no era el final del asunto. Resulta ser que el asunto se hacía más grande. ¿Por qué? Porque lo que mi hermana hacía cuando yo le decía no, era inmediatamente ir con alguno de mis papás y presentar su queja ante ellos. Y entonces, ¿qué crees que pasaba? Es así estimado, ¿no? Estimado, vamos a hacer cuentas mochas, así como pensando, ¿no? Así que recordando y pensando. 4 de cada 5 veces le daban la razón a ella. Entonces 4 de 5 veces salía yo perdiendo y ella ganando. Y entonces ya veías a mis papás y venían y me decían, haz esto, que es lo que me ha dicho mi hermana que hiciera, cuyo nombre no voy a mencionar. Y nada más la veías a ella atrás de mis papás con su sonrisa de, te gané. Sí. Obviamente esto yo chiquito pues estaba fúrico. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto así? Sí. Efecto dramático. No hay coraje ya. Y entonces era para ella un as bajo la manga. Porque siempre era como que voy a decir que haga esto y si me dice que no, yo tengo mi as bajo la manga, mi comodín, mi nunca falla, mi superpoder especial. Decirle a mi papá o decirle a mi mamá. Y ahora entenderás que en una casa con 2 hombres y una niña, la niña tiene todo el poder. Entonces, pues sí, en efecto, no me iba muy bien. No podía decirle que no, y aparte ni siquiera tenía yo la capacidad de hacer la misma jugada hacia ella, porque no podía yo decirle, haz esto. Y luego, no, mamá. Al final lo hacía yo también. Entonces, mejor no decía nada. Y luego contestarle a ella era básicamente contestarle a mis papás. Si yo le decía algo mal a ella, mis papás venían y pum, 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 como si se los hubiera dicho a ellos. Ahora, pienso yo que esto es algo que todos los niños hacen, no es particular para mi caso ni mi experiencia, espero. Pero los niños siempre dependen de sus papás al mayor grado posible. Los niños siempre van a ver a sus papás como el as bajo la manga. En una relación que un hijo y un padre tienen, una relación donde el niño ve a su papá como alguien que puede depender de, siempre lo va a hacer al grado que pueda hacerlo. Todo lo que el niño decide hacer o no hacer, siempre lo hace como con esta conciencia de que, sin importar las consecuencias, atrás de él va a estar el papá ahí para defenderlo, para respaldarlo o para cuidarlo. Hay como este conocimiento, esta verdad, si es un hecho para la vida del niño. ¿Sí? Obviamente, hay algunos que abusan de este superpoder, pero cualquier niño que tenga una buena relación siempre va a tener a sus papás como su as bajo la manga. Entonces quiero que te quedes con esta idea, el as bajo la manga. Ahora, esta expresión generalmente la usamos para decir hizo trampa, tenía un as bajo la manga. ¿Sí? Pero aquí quiero que la tomes como algo que garantiza la victoria. Así tal cual. El as bajo la manga es algo que garantiza la victoria. Estamos en el capítulo 5 de Esdras. Hasta este punto hemos hablado ya de muchos temas. Hemos hablado de la soberanía de Dios sobre su pueblo, sobre la historia, sobre los gobernadores. Hemos hablado de la identidad de la gente, de cómo la gente se identificaba, quiénes eran. Hemos hablado de la prioridad de estas personas, de cómo llegaron, inmediatamente ofrecieron holocaustos y sacrificios y estuvieron dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Porque lo más importante para ellos era adorar. Y hemos hablado de cómo ante toda buena obra siempre hay una oposición. Históricamente, estamos unos cuantos años después de que llegaran de vuelta a Jerusalén.
El capítulo 4 tiene una cronología bastante peculiar, donde empieza diciendo que estaban edificando el templo, ¿no? Llegan y están construyendo el templo, pusieron los cimientos y así. Y luego te dice, y hubo oposición. Y luego hace como un pequeño corte, donde dice, y estaban edificando la pared de la ciudad, los muros de la ciudad. Y entonces como que ya pierde ahí la cronología, no pierde la línea del tiempo. Porque el tema ahí es la oposición, no está hablando históricamente. Pero al final del capítulo 4 regresamos otra vez a la reedificación del templo. Y entonces el final del capítulo 4 dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios. Es el resultado. Hubo oposición y el resultado fue que la obra cesó. Hablábamos de que la oposición siempre tiene como objetivo hacer que la obra cese. Siempre. Y entonces había cesado la obra. Y pasaron 16 años aproximadamente, durante los cuales el pueblo dejó de lado la edificación de la casa de Dios. Ellos regresaron con el objetivo de reconstruir, pero cuando estaban ahí de vuelta, durante 16 años hicieron todo menos reconstruir. Y entonces ellos se separaron de esta obra por diferentes motivos: desinterés, egoísmo, miedo. Me ocupé haciendo esta otra cosa, es que los hijos, es que aquello, es que el trabajo, es que necesito conseguir esto primero. Finalmente la obra de la casa de Dios cesó. Todo fue fruto de la oposición y de la falta de dependencia del pueblo de Dios. Hablábamos que el pueblo de Dios no hizo algo importante: orar, clamar a Dios. Ahora, a pesar de esta situación, la casa de Dios fue edificada. Lo que Dios había prometido cumplió. Y aún así las cosas no se veían muy prometedoras. ¿Por qué? Porque están reedificando la casa de Dios, cesa la obra por la oposición y pasan 16 años. Si tú dejas un proyecto durante 16 años, dirías que no, al rato lo retomo. O dirías, no, ese ya, olvídate. 16 años pasaron, mucho tiempo. Ahora, durante estos 16 años, Ageo y Zacarías, profetas contemporáneos utilizados por Dios, movieron al pueblo a retomar la obra y el pueblo respondió. Y entonces estamos en este punto. Ageo y Zacarías vinieron, predicaron la palabra y el pueblo respondió a la palabra. Y entonces en este punto es el pueblo retomando la obra de la casa de Dios después de mucho tiempo de negligencia y después de haber sido movidos por la predicación de Ageo y Zacarías. Ese es el punto en el que nos encontramos en Esdras 5. Regresaron, empezaron, se detuvieron, 16 años, retomaron. Aquí es donde estamos. Con esto en mente, que espero que me haya seguido el hilo más o menos, quiero presentarte dos ideas en este capítulo: distinciones del pueblo y un punto pivotal. Distinciones del pueblo y un punto pivotal. Ahora, el capítulo tiene una premisa bastante sencilla. El pueblo está haciendo lo que el pueblo hace. Y luego llegan estas personas, que es Tatnai, de la provincia al lado del río, y presentan dos preguntas, así como que resumidas cuentas, presentan dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo? Esas son las dos preguntas. ¿Quién eres? Dame tus nombres. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué es esto que estás construyendo? ¿Por qué estás construyendo este edificio? Y a lo largo de este capítulo, tú y yo vemos esta pregunta respondida en palabras y acciones. Y esto es justo lo que quiero enfatizar. Hay 5 formas en las que el pueblo de Dios es distinguido en este capítulo. Y las 5 distinciones del pueblo de Dios siguen siendo verdad en la actualidad. Esto es un ejercicio de autoexaminación. Y esto aplica corporativamente, como iglesia, e individualmente, como miembro del pueblo de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo. La primera pregunta fundamental en este capítulo es: ¿quién eres? Pregunta para ti y para mí. ¿Cómo deberíamos identificarnos? Si alguien te pregunta ¿quién eres?, ¿cómo deberíamos identificarnos? ¿Qué deberíamos responder ante una pregunta así? Y luego, ponte en los zapatos de estas personas, ¿no? Están edificando el templo y años atrás habían edificado, pero había pasado algo. Llegaron y los aterrorizaron, los intimidaron. Y entonces otra vez retomas
y dices, no, va a pasar otra vez, ¿cómo responderías? Las personas hacen una pregunta: ¿cuáles son los nombres de las personas que están edificando este templo? Ahora, no sé tú, pero si a ti te preguntan, o si me preguntaran a mí, ¿cómo te llamas? Así como con un tono autoritativo. Juan Gutiérrez. Yo no te quiero dar mi nombre, qué miedo. ¿Alguna vez llegaron a ver la caricatura de Recreo, la que pasaban en Disney, creo? Es una caricatura de una escuela, está en el recreo, pero hay un personaje que es el que le chismea a todo a la directora. Y entonces el personaje se llama Randall y siempre está encorvadillo y con una libreta así. Y siempre está con una sonrisilla así maldosa. ¿Sí? Y entonces ve que alguien hace algo y lo escribe en su libretita. Y luego va y le dice a la directora. Esa es la imagen que yo tengo de estos hombres aquí, así. Nada más están como, dime tu nombre. Eso es justo lo que están queriendo hacer. ¿Qué harías tú en esta situación? Ahora, la salida fácil para el pueblo, tenía una salida fácil, y era decir, estamos obedeciendo al rey Ciro. Ciro nos ordenó que edificáramos el templo. Nos paramos porque tuvimos algunos problemas económicos, algunos problemas de fuerzas mayores, pero ya estamos retomando lo que el rey Ciro nos dijo que hiciéramos. Estamos obedeciendo al rey de Persia. Pero la carta que los hombres escriben al rey Darío afirma que el pueblo responde lo siguiente. Fíjate en el versículo 10 y 11. Dice, también les preguntamos sus nombres para informarles y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Ellos respondieron, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Primer distintivo, el pueblo es distinguido por su identidad. El pueblo es distinguido por su identidad. Y esa es una respuesta bastante teológica y seria. Al responder esto, están afirmando que su razón para reedificar el templo no es obediencia al rey de Persia, no es obediencia a ningún otro rey. Su razón para edificar el templo es obediencia a su Dios. Entonces aquí hay una lección importante. La razón de lo que hacemos es obediencia al Dios al que servimos. La razón de lo que hacemos es obediencia al Dios al que servimos. Y entonces cuando alguien viene y te pregunta, ¿quién eres?, ¿qué respondes? La respuesta correcta debería ser una declaración explícita de tu identidad. ¿Quién eres? Siervo del Dios del cielo y de la tierra. ¿Alguna vez has intentado ocultar tu religión o has intentado ser discreto con ella? Te hago una invitación. Sé explícito. Que la gente te conozca y tú les digas, yo soy un cristiano que sirve al Dios creador del cielo y de la tierra. Esa es la característica más importante de mi identidad. De hecho, es toda mi identidad. Mi nombre es irrelevante. Lo importante es que yo sirvo al Dios creador del cielo y de la tierra. El primer distintivo nos lleva al segundo. Si la primera pregunta es ¿quién eres?, la siguiente pregunta es ¿qué estás haciendo? Y aquí hay una pregunta importante para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está viendo el mundo que estamos haciendo? Si te preguntara, ¿estás edificando la casa del Señor? ¿Cuántos lo saben? Si somos parte del pueblo de Dios y si nos identificamos como siervos del Dios del cielo y de la tierra, nuestro siguiente distintivo, como el del pueblo de Esdras, debería ser nuestra obra. Versículos 10 y 11 otra vez. 11 específicamente. Así nos respondieron. Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, identidad, y estamos reedificando el templo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Reedificando el templo. Estaba en la obra de la casa del Señor. El pueblo no solamente afirma su identidad, afirma su propósito. Yo estoy haciendo algo. Soy esta persona, estoy sirviendo a este Dios y estoy haciendo algo. Porque decir, soy cristiano,
y simplemente tenerlo como una etiqueta ahí amontonada junto con las demás: cristiano, hombre, moreno, chaparrito, músico, esto, aquello, licenciado, ingeniero, papá, hijo. ¿Qué importa? ¿Qué valor tiene? Pero si dices, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios y estoy trabajando. Estoy trabajando. La segunda cosa que distingue al pueblo es su obra. Y ahora, en estricto rigor, tú y yo pudiéramos pegar identidad y obra como una sola cosa. Pero hacemos bien en distinguir una de otra, porque la pregunta fundamental es: ¿en qué estás obrando actualmente? Si todo lo que haces es en servicio de Dios, si tu vida es en sí mismo la obra de edificación de la casa de Dios, ¿qué es lo que la gente a tu alrededor está viendo y pensando de ti? Si escribieran un reporte como este, pero de la iglesia, de Eclesia, ¿qué diría? Diría: estos hombres se identifican como siervos del Dios del cielo y la tierra y están reedificando el templo. O diría: estos hombres se identifican como cristianos, se la pasan bien chido, comen rico los domingos, llegan tarde a las reuniones y ya. ¿Qué diría de nosotros? Claro está que no me refiero a que la gente sepa que vienes a la iglesia y que te congregas y haces cosas de cristianos. Tú y yo somos emisarios de las buenas nuevas. Y nuestra obra es, como lo dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Esa es nuestra obra. Así es como edificamos la casa. De hecho, estamos yendo más allá. Porque no estamos edificando nada más la casa. ¿Sabes qué estamos edificando? El reino. La casa y las murallas de la ciudad. Eso es lo que estamos edificando. ¿Te atreverías a decir que la gente sabe que estás trabajando en esto? ¿Te atreverías a decirlo o mejor no dices nada porque ahorita ya vas mal y así como que muy reconciliador no eres? Santiago está hablando sobre domar la lengua, entre otras cosas, y presenta una idea que nos puede ayudar a aterrizar este punto. En Santiago 3, 13 y 17, Santiago 3, 13 y 17, puedes leer qué dice. Santiago 3, 13 y 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Ese es tu ministerio de reconciliación. Entonces ahí haz como un checklist, ¿no? Pacífica, amable, condescendiente en el sentido de que te rebajas al nivel de otros para elevarlos contigo. Una tachota grandota. ¿Sí? Llena de misericordia, tachota más grandota. De buenos frutos, medio punto. Sin vacilación, tachota grandota. Sin hipocresía, depende del día. El punto en todo esto es que otros puedan ver que con tu vida estás edificando el reino. Ese es el punto, que con tu vida otros vean que estás edificando el reino de Dios. Ahora, claro está la identidad y obra, ¿no? Pero las distinciones no se detienen ahí. ¿Qué es lo que caracteriza a un buen trabajador? Si tú fueras a contratar a alguien, ¿qué sería una virtud, una característica, una cualidad de esa persona que quisieras, que tenga que tener esa persona para ser un buen trabajador? Responsable. Que sepa seguir instrucciones. Comprometido. ¿Eh? Puntual. Ser confiable. ¿Sí? Personalmente, yo pienso que la mayoría dirían algo como entre carisma, utilidad o muy hábil para su trabajo, ¿no? Yo pienso que lo que caracteriza a un buen trabajador es diligencia y fidelidad. Hace lo que debe de forma constante y cumple lo que dice. En la parábola de los talentos, el trabajador fiel es alabado por su fidelidad. En Mateo 25, 21 tú puedes leer esta declaración, ¿no? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Y entonces, esta es una pregunta inmediata al qué estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Fíjate en la carta que escriben, versículo 8. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes. Y esta obra se adelanta, es decir, va rápido, con gran esmero y prospera en sus manos. ¿Cómo estaba haciendo el pueblo su obra? Con gran esmero, con diligencia, con fidelidad. Y estaba prosperando, es decir, que eran constantes, estaban ahí y se adelantaban, es decir, no estaban tomándose muchos breaks, más de los necesarios. Este es el tercer distintivo. El pueblo es distinguido por su dedicación a la obra. Por su dedicación a la obra. Es una cosa hacer las cosas porque te tocan hacerlas, porque no tienes nada mejor que hacer, porque todos los demás lo están haciendo. Otra cosa es hacerlas con gran esmero. Y entonces, hasta este punto de tu vida, ¿cómo has obrado? ¿Pudieras decir con gran esmero? En el rol que te corresponde, en el tomar decisiones importantes, en instruir a tu familia, el sujetarte a tus autoridades, en tus responsabilidades a la iglesia, en tu trabajo. ¿Realmente podemos decir que con gran esmero pudiera la gente ver y decir, esta persona mueve piedras enormes y tiene vigas empotradas? Se nota que es un trabajador diligente, fiel, constante. Se nota que es un trabajador dedicado a su obra. ¿Pudiéramos decir eso? Si volteáramos a ver a cada una de nuestras familias, diríamos, no, sí, mi familia se ve como que yo me he dedicado mucho a ella. Si vemos a nuestras relaciones, si vemos nuestras relaciones en la iglesia, ¿pudiéramos decir lo mismo? ¿Se ve el esmero? En el libro de C.S. Lewis, el mismo de Narnia que te había mencionado en la predicación pasada, está esta escena, ¿no? Y entonces mandan a Diggory, el protagonista, Pseudo, lo mandan a que haga un trabajo. Y entonces Diggory va, pasa por algunas tantas oposiciones, curiosamente, regresa, entrega, y dice esto el libro. Bien hecho, dijo Aslan con una voz que hizo temblar la tierra. Diggory sabía entonces que todos los narnianos habían oído esas palabras y que la historia de ellas se transmitiría de padre a hijo en ese nuevo mundo durante cientos de años y quizás para siempre. Eso es lo que tú y yo estamos buscando. Bien hecho. Esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Ahora, el siguiente distintivo es un tanto más sutil y a la vez no tanto. Versículos 3 al 5. Dice, en aquel tiempo Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así. ¿Quién les dio orden de reedificar ese templo y de terminar este edificio? También les dijeron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Es una pregunta un tanto agresiva, ¿no? No la llamaríamos muy amistosa. Versículo 5. Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos. Y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Hay algo sobre este pueblo que era diferente a los demás. Y curiosamente no era algo que el pueblo mismo hiciera o fuera. Las personas venían exigiendo credenciales y el pueblo, a pesar de ello, no estaba a la merced de esas personas, porque el ojo de su Dios velaba sobre ellos. Y entonces este es el cuarto distintivo. Dios es el refugio del pueblo. Dios es el refugio del pueblo. Y esto es difícilmente perceptible para los demás, pero a la vez no lo es tanto. Cuando ellos perseveran en la reconstrucción del templo sin parar la obra, a pesar de la intimidación, el pueblo está demostrando que ellos están dependiendo de Dios. Cuando tú y yo perseveramos en la obra, a pesar de la oposición, a pesar del desánimo, a pesar de las crisis, a pesar de estos problemas que nos rodean,
tú y yo estamos predicando con nuestras vidas que Dios es nuestro refugio. Lo leía Liz, ¿sí? El Salmo lo estaba leyendo y el salmista decía, al final, Dios es mi refugio. Siento que viene algo, pero Dios es mi refugio. Y el pueblo podía decir lo mismo. Y ya nos cachó, ya nos cacharon, viene algo, vienen problemas. Yo sigo en mi obra. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio. El Salmo 33, 18, fíjate lo que dice. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Qué esperamos de Dios? Su misericordia. Y buenas noticias para nosotros, Dios es grande en misericordia. Salmo 34, 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Y esto es algo asombroso. Tú y yo estamos trabajando en esta obra que parece interminable. Llegamos al punto de considerar abandonarla, padecemos oposición, nos cansamos. Y luego hay muchísimas circunstancias que nos rodean en esta obra interminable, ¿no? Pero a pesar de todo esto, durante todo esto, los ojos del Señor están sobre nosotros. No hay problema alguno, situación alguna, sufrimiento alguno que padezcamos que Dios no conozca y vea. Y luego, además de eso, no solamente ve, sino que está atento a nuestro clamor. Atento es una palabra que es hermosa en este contexto. Porque estar atento es estar listo para actuar en respuesta. Eso es estar atento. Listo para actuar en respuesta. Cruzas la calle y te dicen atento con los carros. Si viene un carro, te quitas. Estás listo para responder a lo que va a pasar. Y entonces Dios está atento a nuestro clamor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te está viendo y está atento a cuando tú extiendas una oración clamando a Él, que es grande en misericordia. Dios nos ve en nuestro padecer y está listo para actuar respondiendo a nuestro clamor. Ahora, el último distintivo, irónicamente, lo encontramos en el primer versículo. Porque el primer versículo te dice, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel y Jesúa se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces acuérdate del contexto. Habían pasado 16 años sin hacer nada. Y en un cierto punto de la historia comienzan a actuar otra vez. ¿Qué pasó? El quinto distintivo del pueblo es que el pueblo responde a la palabra de Dios. El pueblo responde a la palabra de Dios. Cuando Ageo y Zacarías, profetas de Dios, es decir, personas que predicaban, Ageo y Zacarías, predicadores, vinieron y predicaron, el pueblo se levanta y comienza a orar. ¿Qué pasó? Dios habló. Eso es lo que pasó. Dios habló. Y eso es algo fundamental para nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia, la predicación de la palabra siempre ha sido central a lo que hacemos como cristianos. En cualquier iglesia que tú vayas a lo largo de la historia de la iglesia, siempre hay predicación de la palabra. Siempre hay lectura de la palabra. Siempre todo se trata de venir y juntarnos y leer la palabra de Dios y conocerla. Esto es porque cuando Dios habla, su pueblo responde. Cuando Dios habla, su pueblo responde. Tú y yo venimos y nos reunimos semana tras semana a escuchar la palabra de Dios, a prestar atención a la instrucción y a responder a lo que Dios habla. Y mucho más asombroso es esto cuando pensamos que esto no se limita nada más al pueblo. Si regresamos a Génesis, ¿qué pasó en el principio? Dios habló y la creación respondió. Cuando Dios habla, la creación responde. ¿Eso quiere decir que tú y yo fuimos creados? Sí. Cuando Dios habla, tú y yo respondemos.
Cuando Dios habla, incluso los inconversos responden. Cuando Dios habla, la creación responde. ¿Sí? Claro está que la respuesta del pueblo de Dios va a ser diferente a la respuesta de los hombres caídos. Por ello en Juan leemos, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es decir, mi pueblo escucha cuando hablo y responde. ¿Cómo responde? Siguiéndome. Me encantaría poder meter una serie de Ageo adentro de la serie de Esdras y también una serie de Zacarías adentro de la serie de Esdras, porque cronológicamente eso aporta mucho. Teológicamente esto aporta mucho. ¿No lo voy a hacer? ¿O sí? No, es que no. Pero realmente sería bueno hacerlo. Sí. Te recomiendo que leas Ageo y Zacarías, porque ya llegamos al punto del medio. Entonces, en este punto es como un excelente punto para saber qué predicaron Ageo y Zacarías, qué movió al pueblo. Sí. Estas distinciones que te digo no estaban 16 años atrás, y seguramente había tintes de ellas, pero de la forma que están presentadas aquí no estaban. Y hay un punto pivotal en la historia de este pueblo. Y este punto pivotal es lo que es provocado por la predicación de la palabra. El pueblo responde a la predicación. Los dos hombres, Ageo y Zacarías, predican cosas bastante diferentes. De hecho, es como si hicieran un contraste extremo. Porque Ageo predica al pueblo confrontándolo con su pecado de forma explícita. Decía Derek Thomas que si Ageo nos predicara hoy en día, no nos gustaría como predicador. Nos caería muy mal. No lo quisiéramos escuchar. Y el pueblo seguramente tampoco quería escucharlo. Ageo se dice que fue un hombre que estuvo trabajando en la obra del Señor durante mucho tiempo, pero que estos 4 meses durante los cuales predicó la palabra fueron los más importantes de su vida. Si vivió 70 años, estos 4 meses fueron los más importantes de su vida. Zacarías, en contraste, predica al pueblo de un futuro restaurado. Entonces tienes por un lado un hombre que se está predicando de pecado, de ira, de destrucción, de condenación, y por otro lado un hombre que se está predicando de restauración, de un futuro, de prosperidad, ¿sí? De buenas noticias. Zacarías 1:17 dice, así es el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, de nuevo escogerá a Jerusalén. Y Ageo dice, Dios está enojado contigo, eres un pecador. Una vez que fueron confrontados con la palabra, ellos llegan al entendimiento de lo siguiente. Y vamos a Esdras 5:12, ahí lo tienes. Esdras 5:12 dice, como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, quien destruyó este templo y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. ¿Quién provocó esto? Fue Dios. Consecuencia del pecado de los padres, consecuencia del pecado. Pero fue Dios quien los exilió. Reconocer la consecuencia del pecado y reconocer la misericordia de Dios. Este es el punto pivotal. Este es el momento más importante. Este es el detonante de todo lo que leemos aquí. A través del exilio y el retorno, es que el pueblo puede llegar al punto de reconocer el problema del pecado y su falta hacia Dios. A través de estos 70 años de exilio, es que el pueblo puede llegar y decir, no como un hecho histórico, sino como un hecho divino, decir, fue Dios quien nos hizo cruzar a través de todo esto para regresarnos a Él, para hacernos un pueblo puro y devoto de corazón a Dios. Esa es la misma historia que tú y yo vivimos. Estamos en un mundo plagado por el pecado de nuestros padres, en este caso nuestro padre Adán. Por su pecado, ahora tú y yo estamos en una situación de exilio y de necesidad de salvación. Si Génesis 3:17 al 19 es la maldición que Dios da por el pecado de Adán y dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ellas. ¿Tienes que trabajar para comer? Sí.
todos los días de tu vida, ¿algún día no has trabajado durante un periodo largo y has dicho, no pasa nada? Rara vez. Espinos y cardos te producirá. ¿Has tenido callos? ¿Te han dolido los pies? ¿Te ha dolido la espalda? ¿Te ha dolido la cabeza? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Te has sentado a comer a tu mesa todo lleno de sudor, todo pegajoso, todo cansado, todo lleno de tierra, de polvo de tierrón? Y estás comiendo y dices, qué rica está la comida, pero 5 de la tarde, qué horrible está el calor. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Te estás haciendo viejito? Ya no. Todo esto es una evidencia del pecado. Y entonces, si tú y yo vemos esto, tenemos un problema. Un gran problema. Porque por el pecado estamos sufriendo todo esto, pero luego también por el pecado fuimos expulsados del lugar de Dios. Versículo 24 de Génesis 3. Expulsó pues al hombre del lugar de Dios. Dios expulsó al hombre de su presencia. Y donde por el pecado Dios está justamente airado. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En Romanos tú puedes leer, mira pues la severidad y la bondad de Dios. Y entonces tú y yo tenemos un muy grande problema, el problema del pecado. Exiliados de la presencia de Dios, sufriendo consecuencias del pecado y condenados a destrucción eterna. Si no estás seguro, vete a ti mismo ahorita y ve una foto de cuando estabas chiquito. Estamos envejeciendo, eso ya es un indicio claro. Si no estás seguro, cuando termines de trabajar, júrame que no estás cansado. Sí, júramelo. No vas a poder. Pero asimismo, por la obra de Dios, por su gracia, por su misericordia, por la obra de Cristo, podemos regresar y reconstruir. En Hebreos 10:19 al 25, podemos leer que dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, es decir, donde Dios nos había expulsado por nuestro pecado, ahora podemos entrar y con confianza. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, que si no lo entiendes no pasa nada. El punto aquí es que no podías entrar porque estabas expulsado, pero viene Jesús y te abre una puerta para que entres con confianza, como si fuera tu casa. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Podemos resumir este pasaje de la siguiente forma. Por la obra de Dios a través de Cristo, podemos regresar y edificar. Por la obra de Dios a través de Cristo, podemos regresar a la presencia de Dios y edificar la casa de Dios y edificar el templo de Dios. Pregunta para ti y para mí. ¿Reconocemos estas cosas? ¿Reconocemos estas cosas? Te contaba la historia, ¿no? Y tenemos un as bajo la manga. Nuestro as bajo la manga, en este caso, nos lo dio Dios y fue su Hijo. Ese es nuestro as bajo la manga. Ese es el que nos garantiza la victoria. Cristo es el que hace todo nuevo. Acompáñame a orar.